Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Un segundo nada más. Silencio el eco. Ya está. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, eh, tenemos aquí, ya seguimos en nuestra bonita aula de la Escuela Judicial Electoral. Se las voy a estar presumiendo constantemente porque, pues bueno, espero verlos por aquí. Y bueno, vamos a retomar la sesión del día de ayer. Yo sé que es viernes, yo sé que se acerca la hora de la comida, que ya a lo mejor Laura tiene ahí ya un daiquiri, ¿verdad? Y Sudar dice, no, 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 tecito, ¿verdad? Bueno, lo que sea, se vale tomarse un té helado durante la sesión, ¿no? Yo sé que les digo, es viernesito, pero voy a tratar de irme rapidito para que, pues bueno, puedan ir ustedes a degustar sus alimentos. El día de ayer entramos a las autoridades, primero a analizar los tipos de autoridades electorales, vimos pues diferentes formas en las cuales podíamos analizar estas autoridades electorales, nos dimos cuenta que había autoridades jurisdiccionales, administrativas, pero también pues bueno de índole legislativo, y del tipo penal. Ahora bien, pues cada uno de los países tiene un diseño distinto de las autoridades electorales y de la ingeniería electoral que en general, pues bueno, consideren sea la necesaria para llevar a cabo sus procesos, eh, no solo electorales, ¿no? Sino también de participación ciudadana y otros que tengan contemplados, ¿no? Ahora bien, pues también planteamos la idea de, pues que se debe de tener en cuenta o deben de tener en cuenta estas autoridades, la idea tanto de gobernanza como de integridad electoral. Esto es el cumplimiento de estándares mínimos para el buen desarrollo de las contiendas, lo cual pues incluye respeto a los derechos humanos, pero también pues a procesos reconocidos en términos generales de buenas prácticas, desechando aquellas que consideramos nocivas y que pues nos pueden llevar a considerar que las contiendas pues bueno tuvieron vicios en su desarrollo. Después entramos ya al análisis de lo que es el instituto, a las autoridades legislativas, entramos ya al Instituto Nacional Electoral. Sí empezamos a analizar las competencias que tienen tanto constitucional como legalmente, pero también pues fuimos analizando algunas de las actividades, algunas de las acciones que no se encuentran como tal plasmadas en la ley, pero que pues bueno, más bien materializan lo que pues son estas competencias, ¿verdad? Entonces empezamos a darle rostro, por decirlo de alguna manera, a estas actividades. La intención de esta dinámica, ¿no?, que les propuse es que pues realmente también veamos, ¿no?, lo que implica, más allá de la letra, el realmente tutelar los derechos político-electorales y pues el bien que hacer de la actividad administrativa en la materia. Y bueno, continuando con eso, pues el día de ayer vimos lo que hace el Instituto Nacional Electoral en procesos únicamente, en ambos procesos, federales y locales, sabemos que participa en ambos. Ahorita, pues bueno, entraremos a procesos federales. Bueno, lo que nos señala el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que pues el Instituto Nacional Electoral tiene que tutelar los derechos político-electorales de la ciudadanía, pero también el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos. Recordemos que son los partidos políticos, ¿no?, pues fundamentales para el desarrollo de las contiendas y para que se diera ese papel fundamental o para que pueda suceder de esa forma requieren de prerrogativas y esto es pues mínimos, ¿no?, que deben de tener los partidos como una especie de derechos o de herramientas que les permiten cumplir sus funciones. Y esto puede ser desde pues financiamiento o bienes no tangibles, como puede ser el acceso
a medios de información, como puede ser la radio y la televisión. Entonces, el instituto es el encargado de otorgar estas prerrogativas. Es el encargado de la preparación de la jornada electoral y todo lo que representa decir preparar una jornada electoral. Quienes han participado en un instituto electoral o federal o los locales, pues sabrán que la preparación de la jornada es una tarea bastante ardua que incluye pues desde los procesos de creación de partidos políticos, cuando así lo marque la ley, el seguimiento a estos partidos, también a el apoyo ciudadano que tienen las candidaturas independientes, pero también estamos hablando de materiales electorales, también estamos hablando de fiscalización, estamos hablando de geografía electoral, estamos hablando de la preparación de pues los capacitadores, ¿no? Y de todos aquellos que van a estar en las mesas directivas de casilla. Estamos hablando también de el seguimiento a los programas, ¿no? El PREP, ¿no? Que se le denomina, ¿no? De seguimiento a las tendencias electorales. Entonces, es la preparación de la jornada es muchísimas actividades, ¿no? Que se materializan también en sistemas, que se materializan en la profesionalización, valga decirlo, de servidores públicos en la materia que tengan realmente también la capacidad de instrumentar estos procesos. Bueno, se encarga también del escrutinio y cómputo en los términos de ley, esto es después de la jornada, y ya sabemos, aquí también estamos hablando de cadena de custodia, el recuento, ¿no? Que se da el día de la elección, los observadores electorales, los sistemas, ¿no? Que le van a dar seguimiento a los votos, ¿no? Al cómputo. Entonces, también, pues, es algo bastante arduo y son muchísimas las actividades. Cómputos distritales para la elección del presidente, consultas populares, las demás que determine la ley. Y fíjense, en estas demás que determine la ley, me parece que entra a mucho sentido, pues, estas otras actividades que también han derivado de sentencias del TPJF y que han llevado al instituto a instrumentar medidas o acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables o de atención prioritaria. Algunas otras competencias que tiene el Instituto Nacional Electoral son ejercer las facultades de atracción, delegación y asunción, en un momento lo veremos, conocer las quejas interpuestas, sabemos que también, pues bueno, da seguimiento a esta unidad técnica de lo contencioso electoral, da seguimiento a los procedimientos sancionadores, se consideran ordinarios especiales, aunque veremos que también, pues bueno, hay procedimientos sancionadores en materia de fiscalización y también para los servidores públicos, lo que señalábamos, administrar tiempo del Estado en radio y televisión. Y esto también, fíjense, respecto de esta tarea, el pautado son solo, también ya es la distribución a nivel federal, también es el estar atento a las retransmisiones, ¿cómo se diría? Bueno, las retransmisiones, ¿no? Que hacen estas televisoras locales, los efectos que puede tener, ¿no? Los alcances, los contenidos, ¿no? Si bien no se censura con anterioridad, sí hay un control respecto de, por ejemplo, los subtítulos que deben de tener, que se observe que quién es el partido, ¿no? A favor del que se va a pautar, ¿no? A favor del que está el pautado, detalles técnicos que, pues, implican esta administración del tiempo del Estado en radio y televisión. Claro está también el hecho de estar atentos a si posiblemente en algún momento aparece un spot a destiempo o se repite en la medida, ¿no? Que no es acorde al pautado, o incluso puede ser que no se transmita algo que pues ya estaba señalado, ¿no? Entonces, esto de administrar el tiempo en radio y televisión también es una tarea titánica. Resolver los recursos de revisión, ya sabes lo que había comentado, el instituto, ¿no? Resuelve este único medio de impugnación, es el recurso de revisión, va en la tradición de los recursos administrativos. Aquí voy a hacer un pequeño comercial
Como ustedes saben, la Escuela Judicial Electoral publicó recientemente un manual. La materia va más en la línea del derecho procesal, pero le pusieron manual de derecho electoral. Y ahí hay un capítulo escrito por su servidor, ¿verdad? En conjunto con el doctor René Casoluengo, el cual, pues bueno, aborda este recurso de revisión y ahí damos pues un planteamiento general de la tradición que viene de estos recursos de revisión en materia administrativa y por qué se implementó en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces ahí, si quieren profundizar respecto de este tema, pues ahí lo podrán encontrar, ¿no? Entonces vemos que son bastantes. Adelante, Laura. Pregunta, nuevamente, ¿cómo se llama, por favor, Alex, para bajarlo? Es Manual de Derecho Electoral. Electoral. Ok, gracias. Además, dame un segundo. Dame un segundito. Y mira, de una vez. Ahí está. Híjole. Qué padre Gracias. la tecnología, ¿no? Porque nos permite, pues, esta interacción, ¿no? Donde, pues, rápidamente podemos compartir materiales. Y ahorita también voy a hacer un comercial de la editorial que tenemos, porque la verdad es que es muy buena. Como les decía, pues muy bueno, para darle rostro, ¿no?, a estas actividades que realiza, estas competencias que tiene el Instituto Nacional Electoral, pues vemos, por ejemplo, el hecho de que los mexicanos que viven en el extranjero pueden votar desde el lugar en el que se encuentren. Hay un banner, ¿no?, que tiene el instituto, ¿no?, de África y dice, no importa dónde te encuentres, ¿no? Desde ahí puedes votar. Y bueno, dentro de la implementación de este voto a distancia tenemos pues modalidades de votación. Lo que se ha conseguido con el transcurso del tiempo es que ya no solo sea un voto postal, sino que también se ha implementado el voto electrónico mediante Internet. Pero ahora también, pues bueno, se podrá hacer de manera presencial en las sedes en el extranjero, que pues bueno, bajo el programa piloto, pues puedan o se pueda ir a estos lugares. Entonces vemos cómo, fíjense aquí, suena bien sencillo, ¿no? Es decir, ay, la implementación de tutela el voto. Tutela el voto, bueno, el voto de las personas que están votando en territorio mexicano, que ya de por sí es complicadísimo ir a ciertos lugares. Hay lugares donde definitivamente para llegar tienes que atravesar la montaña, el cerro, el río, el lago, el bosque, la selva, para poder instalar una casilla. O sea, no es nada, nada sencillo. Tutelar eso, ¿no? La instalación, que la gente pueda votar, llevar los materiales electorales, capacitar, ya es complicado. Ahora, en esta extensión de garantizar el voto para los nacionales en el extranjero, pues implementar las mismas medidas de seguridad para que los connacionales puedan votar, ya sea vía postal, por correo electrónico, y con esta nueva alternativa que es presencial, no es nada sencillo, en verdad, son labores de mucho esfuerzo, también implican demasiadas alianzas, aunque se entienda que es el mismo gobierno, tal vez las sedes, ¿no?, donde se instalaran estas casillas, no es nada sencillo. En ocasiones las propias embajadas o lugares consulares, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Es que somos 5, y si tú me pides todavía que instale esto, o que lleve un padrón, o que le dé seguimiento, que te eche la mano, o sea, ya es un trabajo que está muy extra para mí. No es nada sencillo. Entonces, lleva también trabajo, ¿no?, de crear alianzas, que les digo, no es nada sencillo. Igual el voto electrónico en Internet, desarrollar un software, un sistema electrónico, la verdad, mis respetos para aquellos que también están trabajando en esa unidad de sistemas informáticos y están pues llevando a cabo estos sistemas que permiten que pues puedan se pueda votar desde el extranjero. Entonces, vemos que esto de
de tutelar el voto, hacerlo efectivo, no es nada sencillo. Salud, Carilín. Y ahí que esto, es lo bueno esta pantalla, ¿verdad? Uno lo siente así cercanos, así como que uno los puede estrechar. Bueno, continuamos. Ay. Les decía que también el Instituto Nacional Electoral tiene, pues bueno, facultades como son las de acción, atracción y delegación. ¿Qué entenderíamos por cada una de ellas? Acción es que el INE puede asumir la realización de actividades que originalmente corresponden a los organismos públicos locales electorales. Ahora, esta asunción puede ser de dos tipos, como muestra esta infografía, que puede ser total cuando se organiza por completo un proceso electoral local o parcial cuando se realiza alguna actividad del proceso electoral local. Atracción, ¿qué quiere decir? El INE puede conocer y analizar asuntos que originalmente competen a los OPLES con el fin de sentar un criterio interpretativo o debido a su importancia o trascendencia. Entonces, esto es una facultad de atracción, algo así como un certiorari, que en materia judicial no se conocen las Supremas Cortes, ¿no? Atraen asuntos de suma importancia por el criterio que pueden establecer, por la experiencia, ¿no? O lo que puede emanar, ¿no? De estos asuntos. Entonces, como en esta especie de certiorari, también el INE puede tener esta facultad de atraer estas actividades o estos asuntos que pueden ser de interés. Delegación, pues también puede estar en sentido inverso. El INE puede conferir a los OPLES la realización de alguna o algunas de las actividades que originalmente son competencia del propio instituto. Y aquí siempre va una pregunta, ¿eh? Siempre hay alguien que me va a preguntar. Oye, ¿usted conoce un ejemplo de asunción? ¿Conoce un ejemplo de atracción? ¿Conoce un ejemplo de delegación? Pues bueno, les comparto rapidísimo este, esta, ay, bojón. Changos. Bueno, ya cerré la pestaña por error. Hay un trabajo de una persona del Servicio Profesional Electoral, la cual, pues bueno, hizo su tesis sobre estas tres facultades, retomando ejemplos de cada una de ellas. Por favor, aquellos que soliciten el material, pídanme, por favor. Miren, aquí les dejé la liga. Ahí está la liga. Perdón, ya vi abajito. Está la liga de este estudio que les estoy comentando, en el cual, pues bueno, se analizan estas facultades que tiene el INE de asunción, atracción y delegación. Está ahí abajito del banner de esta imagen, ahí está la liga en chiquito. Cuando tenga la presentación, ustedes van a poder tenerla. Ok, sí, ahorita si le quito, pero ahí está la liga, ¿vale? Ahí está la liga para aquellos que quieran ver ejemplos de estas tres facultades. Pues bueno, ahí está este estudio, que es uno que encontré ahí colgado en la red y que pues bueno, nos plantea cuáles son algunos casos que se ha dado el uso de estas facultades. ¿Ok? Continuamos. ¿Cuáles son los procedimientos sancionadores? Les había mencionado que pues bueno, se dice que pues el INE va a seguir estos procedimientos sancionadores, pero siempre salude a los ordinarios y al procedimiento especial sancionador, aunque como hemos visto, pues también están estos procedimientos en materia de fiscalización. Como saben, bajo nuestro sistema, bueno, más bajo nuestro modelo de financiamiento, el hecho de que los partidos sean financiados públicamente también conlleva, pues, esta otra parte, ¿no? No solo la financiación, sino la fiscalización de esos recursos. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Cómo los aplicaron? ¿Cuál fue su destino? ¿Les sobró? ¿Cuánto? Entonces, esto funciona, este mecanismo está constantemente funcionando de fiscalización y estos procedimientos en caso de encontrarse algo, pues, que esté fuera de la normatividad. Entonces, ahí es donde empiezan estos procedimientos en materia de fiscalización.
También hay procedimientos de otros tipos, ¿no? Como puede ser para los servidores públicos o en su caso, fíjense, también está el de remoción de consejeros de los organismos públicos locales, ¿no? Sabemos que ya ha habido una experiencia de remoción de consejeros. Entonces, pues están estos procedimientos que también sigue el Instituto Nacional Electoral. Les mencionaba que dentro de estas facultades, competencias que tiene el instituto, algunas pues son derivadas, claro, bajo la normatividad, bajo el respeto al marco normativo. La Sala Superior del TPJF ha implementado, pues, o ha buscado que el Instituto Nacional Electoral implemente acciones afirmativas. Entonces, aquí, por eso le titulé así, el INE y la justicia electoral, donde, pues, bueno, algunas de las competencias que tiene el instituto derivan justamente de estas sentencias, como, pues, puede ser el de las personas en situación de calle y el trámite de su credencial de elector. Vamos a ver si se escucha. Uy, creo que no. A ver. Bueno, nos conformaremos con ver las imágenes, en donde en términos generales, pues bueno, este caso viene de un asunto de la sala en ese entonces, Distrito Federal, donde una persona solicitó su credencial de elector. Como sabemos, uno de los requisitos para poder tramitar la credencial es presentar un comprobante de domicilio. Esta persona, al encontrarse en situación de calle, evidentemente no pudo acreditar dicho requisito. Ello llevó a que, pues bueno, la sala regional DF mencionaba en ese entonces, pues tomara el caso y al considerar que pues se debe de tutelar el derecho al voto, pero también a la identidad de las personas, toda vez que la credencial de elector hace las veces de un documento de identidad, se consideró que era necesario que el instituto implementara, bueno, en su caso, en el caso en particular, pues bueno, construyera un domicilio jurídico para la persona en ese caso en específico y para posteriormente seguir tutelando los derechos de estas personas, pues que se implementara un protocolo para que pues estas personas que se encuentran en situación de calle puedan tramitar su credencial de elector, ¿no? Entonces, pues vemos cómo estas medidas también las está contemplando el INE. También estamos hablando de la aparición cuando hablamos de modelo de comunicación política, pues estamos hablando no solo de pues las propuestas que deben o pueden dar los candidatos y los partidos políticos a través de estos spots políticos, ¿verdad? Político-electorales que se presentan en radio y televisión. En muchos de ellos, pues aparecen niñas, niños o adolescentes. A raíz de un caso, fíjense, hay un antecedente no reconocido, en el cual pues se trabajó mucho la imagen de una niña, todos les viene primero el de yo hago y no, es como que es da, 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 na, 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 exacto, dice Laura, yo todavía la tengo como sonido de mi teléfono. Hay un caso anterior, el de una niña del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Que acompañaba en ese entonces el presidente del partido, Jesús Ortega, y la niña le preguntaba sobre, pues, problemáticas sociales, y le decía, y bueno, ¿y tú qué vas a hacer, Chucho? Ah, pues voy a hacer esto o aquello. Al principio la niña generó un interés, pero posteriormente, cuando todavía las redes sociales, pues, estaban pues, algo incipientes, ¿no? Pero ya empezaban a mostrar pues el alcance de lo que se denomina como hate, pues se vio como pues, existe una campaña de odio en contra de la niña. O sea, videos parodiándola, videos en los cuales, comentarios en Twitter donde se hablaba de una campaña de la niña me tiene hasta el tope, vamos a juntarnos todos para ir sobre la niña y esa niña es odiosa y comentarios feos o ya lascivos. Entonces ese es un primer antecedente, pero pues en ese entonces, pues como no estaba como tal
en la ley o en la Constitución, o no se interpretaba, también mejor se ha dicho, esta tutela del interés superior de los menores, pues realmente no hubo una acción por parte de alguna autoridad electoral. Fue hasta el año de 2015, a raíz de pues, un caso que llega a la sala regional especializada en el cual se observan niños, que la propia sala, eh, advirtiendo el deber constitucional de la defensa de pues, los derechos de los niños, pues que advirtió el hecho de que pues, se tenía que resguardar su identidad. Esto porque pues también existían incontables casos donde pues la aparición de niños o de personas en su infancia pues les repercutió toda la vida. Me parece que hay un caso de una persona en Alemania, ¿no? Que salía en un cartel, ¿no? Y esta persona toda la vida fue asociada al nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, o también otros casos donde incidentalmente una persona sale, apoyando a un cierto candidato y toda la vida, pues, se le etiqueta con, pues, esa identidad partidista. Entonces, esto también, pues, tiene que ver con esa protección a la imagen, a la identidad que tienen los menores y sobre todo porque en muchos casos ellos todavía no tienen claridad de los alcances de esta participación en un spot de índole político electoral. Así fue que a raíz de estas sentencias donde pues se empezó a tutelar y a plantear lineamientos mínimos para la aparición de los mínimos, que posteriormente por orden de la sala superior, el INE implementó ya unos lineamientos donde aparecen ya los requisitos mínimos para la aparición de niños, niñas y adolescentes. Tomemos en cuenta que incluso el debate ha ido a otros horizontes donde también pues las personas adultas pues tienen derecho a que se tutele su identidad. En una de esas aparece Noemí o Martín, ¿verdad? En un partido político que no es, ¿no?, de su agrado, o es más, tienen desagrado hacia los partidos políticos y aparecen en primer plano, ¿no? Porque tomaron un paneo y vean a la gente que nos apoya y sale Azael, ¿no? O Rosa, acompañados de Noemí, Martín, sí, pero ellos fueron al partido y están apoyando a un equipo de fútbol, pero alguien pues utiliza esas imágenes. Está afectando y ya sucede, entonces el debate ahora se ha trasladado también a la identidad de cualquier persona. Pero pues vemos cómo estas actividades, estas acciones, pues van mucho más allá, ¿verdad? De lo que nos plantea a veces la letra de la ley. También, pues bueno, existe un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. ¿Qué es esto? Pues aquí esta infografía nos los hace ver. Es una lista pública de todas las personas que son sancionadas por ejercer violencia política en contra de las mujeres. ¿Para qué sirve? Pues para inhibir este tipo de violencia. Es como una tarjetita amarilla, ¿eh? Ahí para, fíjate, amigo, ¿no? Ya estás en la listita, te estoy observando. Concretar la reforma de 2020 sobre, pues, la violencia política en razón de género. Sabemos que esta reforma de 2020, pues, fue muy importante, pues, porque materializa justamente el hecho de que las instituciones electorales pues deben de pues trabajar en contra de esta violencia, este tipo de violencia, consultar la información previa al registro de candidaturas. Me parece que esta es la parte medular, porque como sabemos hay una sentencia en la cual una persona buscaba reelegirse como candidato, pero dentro de los requisitos para ser electo se encuentra el requisito de tener un modo honesto de vivir. Y el hecho de estar en esta lista, pues puede ser justamente, bueno, más bien puede desvirtuar que una persona tiene un modo honesto de vivir. En el caso de esa sentencia, pues se le negó el registro a esta persona porque pues se le asoció con violencia política en razón de género. Entonces, son acciones, porque de otra forma, posiblemente, las personas no dejen de tener este tipo de conductas. A este ex candidato, en muchas ocasiones se le reiteró esa conducta, tenía pues varios
procesos sancionadores, ¿no? Respecto de este tipo de conductas, se advertía que pues venía haciéndolo reiteradamente y seguía cuál fue la forma pues, para que esta persona, ahora sí que se le sacara la tarjeta roja, pues este registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. Vemos que pues es que son en ocasiones también pues hacer que la ley se cumpla, que la gente deje de reincidir, pues ahora sí que es tomando medidas que vayan en serio. Ahora sí que, como decían en el pueblito de mi abuelito, ¿verdad? Que le doy la de veras. ¿Mm? Pero pues bueno, ¿quiénes intervinieron? Pues autoridades para la implementación, autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales. Esto es un esfuerzo interinstitucional. También, pues, hablamos de paridad. Es muy sencillo decir, pues el INE organiza elecciones y, pues, en algún momento también, pues, vino por una larga línea jurisprudencial que sabemos que tiene el TPJF en defensa de, pues, la inclusión de las mujeres en la vida política, en la participación y en el acceso al cargo, pues, podemos observar este incremento de lo que fue las cuotas a la paridad total, pero sin duda alguna, quien pues ha tenido que instrumentar también esta paridad es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, también ha implementado estos lineamientos para garantizar la paridad de las gobernaturas. Y fíjense, ya no solo estamos hablando de paridad en términos verticales, que en muchos casos se hablaba, ¿no? De listas de hombre, mujer, ya también hablamos de paridad horizontal y también transversal. ¿Y a qué nos referimos con esto de paridad horizontal, vertical y transversal? Esto es, pues bueno, por ejemplo, en casos donde en la Ciudad de México, pues que las delegaciones también pues se integren de manera paritaria, ¿no? Es decir, que tengan la posibilidad de las mujeres también de ser alcaldesas. Pero pues esta búsqueda también ha ido hacia cargos como pueden ser las gubernaturas. Entonces, vemos que no ha sido sencillo, pero pues ha sido un largo recorrido que se ha tenido que dar para pues alcanzar esta paridad, ¿no? Que realmente sea efectivo. Siempre cuento una anécdota sobre esta paridad que me contaron justamente en una de las clases. Decía una persona que participaba en el registro y que pues le dijeron, ¿sabe qué? Tiene que sustituir sus candidaturas por mujeres. Y esta persona que era un candidato, un líder del partido, dijo, pues es que no hay mujeres, es que las mujeres pues no tienen la calidad, ¿no? Profesionalismo, ¿no? Y entonces esta persona le reviró, y a poco los hombres sí, ¿no? Entonces, pues realmente a veces es como juzgar por juzgar, porque realmente no es tener argumentos, simplemente es en ocasiones el cerrar las puertas. Estas iniciativas, estos lineamientos para la paridad, pues buscan realmente hacer efectiva esa paridad y que no exista argumento alguno para que las mujeres no sean incluidas. Pero también vamos a hablar de que, pues, no solo estamos ya hablando de la inclusión de mujeres, ya también estamos hablando de medidas para que se incluya a jóvenes, para que se incluya a personas de grupos y comunidades indígenas, de comunidades afromexicanas, jóvenes. Entonces ya estamos hablando también de pues otros grupos que también merecen integrarse. En otro tema, pues bueno, habían mencionado en la sesión pasada que pues también estaba la implementación del voto para las personas en prisión sin sentencia, ¿verdad? Entonces, esto también hablamos de un caso de 2018 donde dos personas que se reconocían como tzotziles habían estado en prisión durante 15 años sin haber obtenido una sentencia. Ellos aludían que el Instituto Nacional Electoral no había garantizado su derecho al voto, porque aunque se les habían retirado las credenciales, al ser parte de los procedimientos penales, estas personas no habían podido ejercer su voto durante todo este tiempo, al no tener su credencial de elector ni la forma de acudir, siendo que ellos todavía se encontraban en calidad de presuntos inocentes. Como sabemos, pues es parte de esto, es algo que se le denomina como litigio estratégico,
Pero pues bueno, la idea es que pues se tutelara a estas personas, pues bajo la idea de presunción de inocencia, pues su derecho al voto. Como sabemos, hay un problema en las personas en prisión, que es parte de lo que la línea jurisprudencial venía manejando. Bueno, reconozco la presunción de inocencia que tienes y tus derechos políticos, tus derechos humanos, bueno, los derechos humanos siempre van a estar presentes aunque estés en prisión, ¿no? Pero tus derechos políticos y en particular estos, el derecho al voto activo o pasivo, se suspenden cuando la persona está privada efectivamente de su libertad, es decir, cuando ya está en un reclusorio, ¿no? Ahí es donde la persona, ¿por qué no puede ir a votar? ¿O por qué no puede votar? Pues porque no puede desplazarse, ¿verdad? Ya está en el reclusorio, no puede decir, ahorita regreso, voy a votar, ¿verdad? No se puede. Entonces, ¿qué fue lo que llevó esta sentencia? Pues a una relectura del artículo 35, en el cual pues se consideró que si las personas no podían, por esta incapacidad de movilidad, ir a votar, pues que se instalaran estos centros de votación al interior de las prisiones para que aquellos que pues así lo quisieran y siguieran los procedimientos que se establece en estos lineamientos pudieran acceder a votar. Como sabemos, hay otra clase que también por ahí, creo que Laura ya estuvo, de grupos vulnerables, también hay una que doy en específico de personas en prisión, ahí es donde abordo pues mucho más a detalle esta sentencia y donde pues también planteo que ya hubo una prueba piloto, cuáles fueron sus resultados, qué es lo que sigue, pero bueno, aquí nada más quiero dejar que existe pues este voto de las personas en prisión. No recuerdo quién fue el que me advirtió esto por mensajito, pero pues bueno, para que vean que sí lo abordamos. Dame un segundito, veo un detallito. Ya. Bueno, continuamos. Así pues, también tenemos, pues bueno, aquí les voy a dejar la estructura del Instituto Nacional Electoral, cuáles son sus órganos centrales, sus órganos de dirección. No me voy a meter a este detalle, pero pues los dejo en la presentación. De veras, el día de ayer no le di crédito sobre esta presentación a aquellos que elaboraron la versión y sobre la cual pues estoy trabajando. En su momento la hizo, me parece, el doctor René Casoloengo. Y después la maestra Ana Verónica Méndez y su servidor hicimos una versión actualizada de la misma presentación y el día de hoy, pues bueno, yo vuelvo a trabajar sobre esta presentación, solo que pues ya le incorporo todos estos banners, todas estas cuestiones gráficas, ¿no? Que podemos encontrar en los sitios del Instituto Nacional Electoral con fines didácticos y que me parece pues vienen al caso recuperarlos, ¿no? Entonces, pues no me voy a meter porque esta era de autoridades electorales y conocer pues estructura, pero no voy a profundizar en lo mismo. Continuamos, principales, aquí les voy a dejar esto, ¿no? Cuáles son las atribuciones de cada una de las áreas. Me voy nada más a detener en el caso de esto del Consejo General del INE, donde pues sus atribuciones son vigilar que las actividades de los partidos y agrupaciones políticas se apeguen a las disposiciones de la LEGIPE, vigilar que el INE ejerza sus atribuciones con autoridad única en la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales, aprobar el calendario integral del proceso electoral, determinar topes máximos de gastos de pre-campaña y campaña, pero en verdad pues hay muchísimas más funciones, ¿no? Atribuciones que tienen este Consejo General, pero pues bueno, aquí nada más se las voy a presentar y esto por la hora para poder terminar con todas las autoridades electorales. Así también tenemos la presidencia, los consejos locales y distritales, cada uno tiene también sus atribuciones. Como vemos, yo me fui por la parte así como muy llamativa y que me parece de mucho interés que se conozcan, pero cada una de las áreas también tiene una cantidad de funciones, y es fundamental para el desarrollo del trabajo que hace en general el instituto.
tenemos Secretaría Ejecutiva. Yo trabajé en la Secretaría Ejecutiva del IEDF y la verdad es que no me imagino una Secretaría Ejecutiva al nivel del Instituto Nacional Electoral. O sea, es escuchar al Consejo General las problemáticas de las unidades, las direcciones, ¿no? Y los consejos distritales, los consejos, o sea, una cosa increíble, increíble de información. Aquí les digo que nos vamos a ir, juntas, mencionaba las juntas locales y distritales, y vamos a llegar a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí redoble de tambores, tarrán, paz, ¿no? Bueno, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Como sabemos, pues es heredero o forma parte de este eslabón de autoridades electorales en materia jurisdiccional que no siempre tuvieron las mismas competencias. Hablamos del TRICOEL, del TRIFE y del TPJF. ¿Cuál es su función? Velar porque todos los actos y resoluciones de las autoridades en la materia, tanto federales como locales, se sujetan a los principios de constitucionalidad. Fíjense aquí, convencionalidad y legalidad. Ya no solo estamos hablando de un marco constitucional y legal. Antes de la reforma en materia de derechos humanos, el TPJF ya estaba hablando de convencionalidad, y al hablar de convencionalidad, inevitablemente estamos hablando de derechos humanos. Laura se está relajando ahí con su gatito y no nos está presentando, simpático, yo también me gustaba mucho. Pero vean, la convencionalidad es algo importantísimo el día de hoy y pues bueno, viene a dar un enfoque muy distinto a pues la interpretación incluso de la ley. ¿Cómo vamos a interpretar la ley? Pues conforme a derechos humanos. Y eso pues ha hecho que los medios de impugnación también se ensanchen pues de una forma que no hubiéramos pensado, ¿verdad? Un momento. Recuerden que parte de las competencias, aquí sí voy a un momento histórico, parte de las competencias que tenía el tribunal, pues no iban en esta orden de control, del control de la constitucionalidad. Fue el tribunal el que empezó a hacer este control de constitucionalidad, y en algún momento incluso se puede decir que hubo como un cierto conflicto de autoridades de competencia respecto de quién podía hacer el control o qué tipo de control podía tener el TPJF. A final de cuentas, pues bueno, sí se consideró este control al caso, y pues bueno, se da, ya nos establece, ¿no? En el artículo 99, este control que tiene el TPJF constitucional, pero también debemos hablar que en algún momento, pues el TPJF hizo o echó mano de herramientas como puede ser la interpretación conforme, el control de convencionalidad, para pues no solo hacer un control de la constitucionalidad, sino pues tutelar efectivamente derechos humanos. Y fíjense, antes de que pues llegara el caso Radilla, que se asentara, que pues eso, el expediente 912, que todos conocemos, pues pusiera en jaque, ¿verdad?, la Suprema Corte de Justicia, que en su momento, ¿qué hacemos con esto, verdad? Pero pues vemos cómo estas competencias también han sido producto no solo del marco normativo, sino también pues del propio trabajo jurisdiccional, de la necesidad de velar por los derechos políticos como derechos humanos. Y ahí me parece que debe ser importante que en algún momento ustedes revisen el diplomado que se tiene en la materia respecto a los derechos políticos, porque se verá cómo, pues hasta hoy día, pues como ustedes saben, el amparo no es procedente para la tutela de los derechos político-electorales. Fue por este trabajo de reinterpretación y de creación del JDC y de su ensanchamiento que pues podemos hablar de una tutela efectiva de estos tipos de derechos como derechos humanos. Pero fue a raíz de este trabajo jurisdiccional de realmente velar o hacer efectivo el trabajo de tutela. De otra forma no se hubiera conseguido, porque pues difícilmente pues el legislador pues veía o vislumbraba estas
problemáticas que se le estaban presentando a la autoridad jurisdiccional que es el TPJF. Bueno, ahí hice un breve análisis de esta parte del marco normativo, pero pues sabemos, ¿no?, cuál es un marco normativo: la Constitución, la Ley General de Medios de Impugnación, que sabemos que ahí puede tener cambios, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el propio reglamento interno del TPJF, la Ley JIPE, la Ley General de Partidos Políticos. Si estamos hablando de convencionalidad, inevitablemente, pues de tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados del Senado, aunque hay casos como pueden ser el de las personas de la diversidad sexual, donde se han retomado herramientas internacionales que tienen un carácter orientador, como puede ser ¿qué es? El Tratado de Yocargina, respecto de derechos políticos de las personas de género. Ahorita, un segundito. Y principios de Yogyakarta, o no sé si se pronuncia así. Aquí les voy a dejar. Es un instrumento internacional que proviene de un grupo de expertos que se reunieron en Indonesia, pues para hablar de cuáles son pues los mínimos de respeto a la diversidad sexual y qué medidas pueden implementar los gobiernos para hacer efectivo este respeto. Entonces, no está ratificado por el Estado mexicano, es solo un instrumento diseñado internacionalmente, pero aún así, pues bueno, se ha tomado en consideración para pues, realmente tutelar a estos, defender, ¿no?, los derechos de estos grupos en específico. Pero también, pues bueno, se ha utilizado por el caso de el voto de las personas en prisión, pues en una suerte de derecho comparado se ha analizado pues los casos los casos europeos, los casos, en el caso de Sudáfrica, entonces hay un estudio incluso en la sentencia donde se apela pues a todas estos instrumentos internacionales, incluso sentencias, para pues bueno, hacer pues este trabajo de derecho comparado y pues bueno, ver si pueden ser orientadores con las finalidades que se están buscando. También, pues bueno, también veremos que en este marco normativo están los acuerdos de la Sala Superior y la jurisprudencia, la cual pues en ocasiones nos viene a dar más luz que las propias leyes. Suele suceder, ¿no? ¿Qué pasa en este tema? Pues bueno, la jurisprudencia es la que nos aclara, ¿no? Qué se quiso decir, cuáles son los límites y los alcances de las porciones normativas que nos llegan a interesar. ¿Cuál es la estructura? Pues me parece que tal vez todos ya la conozcan, pues es una sala superior que se integra por 7 magistrados, hay salas regionales, una por cada circunscripción, y también, pues bueno, tenemos una sala regional especializada. Esta sala regional, pues ustedes saben, es la encargada de, pues el Instituto Nacional Electoral es el que sustancia y quien resuelve es la sala regional especializada, aunque la sala superior puede observar tanto, pues, las medidas cautelares, ¿no?, como, pues, la propia resolución de la SRE. Ahora bien, pues, sabemos que la sala resuelve diferentes medios de impugnación, que también, pues bueno, tiene, pues debe de denunciar las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede inaplicar leyes electorales que se consideren inconstitucionales, ya hablábamos de este artículo 99, la atracción de asuntos que se consideren trascendentes. Esto, pues bueno, viene a ser una suerte de certiorari electoral que algunas cortes supremas como la de Estados Unidos tiene de atraer estos asuntos que son de importancia, aunque pues bueno, no hubieran llegado de otra forma a
a la sala superior, fijar jurisprudencia. Esta es una parte muy importante. Dentro de los juicios que resuelve está el juicio de inconformidad, el recurso de apelación, el recurso de consideración, el recurso de revisión de procedimiento especial sancionador, el juicio de revisión constitucional, juicios laborales del Instituto Nacional Electoral con sus trabajadores. Y bueno, aquí podemos hablar de un mar de sentencias. Pero, pues, lo que me parece importante no es solo, pues, que es muy importante el trabajo jurisdiccional, pero es más importante cuando, pues, tenemos claridad de cuáles son todos los temas que están en esos expedientes. Aquí los invito a leer esta publicación de infografías, ahí les dejo la liga en la parte de abajo. Ya van varias de 2018, son infografías que reúnen sentencias importantes y pues bueno, están sistematizadas por diversos temas. De todos estos tipos de juicio que yo señalaba, JRC, RVB, JDC, pues podemos considerar que en términos generales algunas de las temáticas que tocan pues tienen que ver con justicia inclusiva, derechos humanos, género, principios constitucionales, actos parlamentarios. Esto, cuando estamos hablando de actos parlamentarios, ayer tuve el agrado de escuchar al magistrado Felipe de la Mata hablando sobre este tipo de control de actos parlamentarios desde las autoridades electorales. Ha venido a ser materia de controversia el control de estos actos parlamentarios por considerar que el Poder Judicial, en este caso representado por el TPJF, está entrometiéndose en algún sentido con el parlamentario, ¿no? Con el trabajo parlamentario. Sin embargo, desde la postura que el día de ayer abordaba, la cual me pareció importante, la realidad es que los actos de cualquier autoridad y de cualquier poder deben de estar sujetos al control constitucional. Donde sea que se vulnere derechos humanos o derechos político-electorales como derechos humanos, como ustedes los quieran comprender, debe de haber control. No importa cuál sea la autoridad, pero debe de haber control. Y no es posible que existan, pues, poderes, ¿no?, que consideren que, pues, la ley, la Constitución misma, es un freno o es un enemigo, cuando en realidad, pues, tiene una función, ¿verdad? Y si estos actos parlamentarios se vinculan, en el caso de la materia electoral, con el acceso al cargo o el cumplimiento de las funciones, pues claro que son acreedoras de función, en este caso, del TPJF. Todo un tema, pero veremos que no es tan sencillo. O sea, ya está la cuestión de cuando vemos qué le compete, ¿no?, en el marco constitucional, en el marco legal, pero ya cuando le damos sustancia a las actividades, a las competencias, vemos que no es tan sencillo, va muchísimo más allá. Y esto hay que dimensionarlo, porque pues no solo se trata de decir, pues qué tengo que hacer, ¿no?, como una especie de listita de labores, ¿no? También están las labores que no están especificadas en la ley, pero que están en ese trasfondo. Y más aún, pues porque se trata de hacer efectivo, pues todas las funciones que son, pues encomendadas incluso a nivel constitucional. En fin, continuando, pues vemos que, pues también esta justicia electoral inevitablemente tiene que ver con cuestiones de procesos electorales, con el modelo de comunicación político-electoral, el financiamiento y la fiscalización. Entonces, pues tenemos aquí una cantidad importante, pues ya de temáticas que emanan de todos estos juicios, ¿no?, todos estos medios de impugnación. Aquí, pues, también voy a tratar de darle cara, pues, como sabemos, cuando hablamos de interpretación, pues, hablamos de interpretación pro persona. Antes, pues, no se hablaba de esta interpretación, ¿verdad?, pro persona. Había una posición legalista en la cual, pues, era interpretarlo. No había posibilidad de interpretar la ley, ¿no? Era lo que decía la ley y, pues, eso se aplicaba. Esta interpretación pro persona, pues, ha venido a transformar o a dotar a los jueces, no solo de un activismo judicial, porque en ocasiones se interpreta de esa forma, como que el activismo judicial, el juez le gana, ¿no?,
su protagonismo, no. También está la tutela, donde el caso de las personas en situación de calle, pues podría optar por decir, pues si no me traes, digo, simplificando, si no me traes el comprobante de domicilio, yo no te doy tu credencial de elector, ¿no? Aquí dice credencial de elector, y ¿por qué? Pues la necesito con fines geoelectorales, ¿no? Para poder, pues tener un control. Ni modo, hazte como quieras. Y nos podríamos quedar con esa lectura, o podríamos ir más allá, utilizando estos principios como de pro persona, pues para tutelar más allá de lo expresamente señala la ley, y efectivamente, pues los derechos humanos de las personas. Continúa. Ahí. Bueno, pues mencionaba yo que también están estos temas tradicionalmente electorales, coaliciones. Hay también otro comercial. En Axis publiqué algunos articulitos en los cuales pues hablaba sobre coaliciones electorales, sobre todo, pues bueno, porque las coaliciones electorales bajo, actualmente como lo señala la Ley General de Partidos Políticos, pues bueno, pueden ser totales, parciales o flexibles. Esto ha llevado y también pues a nivel local, pues no existen las coaliciones, no existen las candidaturas comunes, pero esto ha llevado a que pues también se requiere o se necesita una interpretación de pues cuáles son los límites de las coaliciones, y más aún en términos locales, pues los efectos perniciosos que pueden tener las coaliciones cuando, pues bueno, el ciudadano no puede distinguir en qué distritos participa quién y cuál es la coalición, ¿no? En cuáles distritos participa, en cuáles no, y pues finalmente quién está afectado, ¿no? Entonces ahí los invito, ¿no? A leer estas pequeñas publicaciones, las encuentran en Axis, el blog de la Escuela Judicial, ¿no? Entonces, pues ahí está, pero pues les digo, el TPJF pues también está respecto de estos asuntos, ¿no? Todavía resolviendo, nulidades inevitablemente, ¿no? Una nulidad por el principio de vulneración constitucional, separación iglesia-estado. En este caso sí se acreditó la nulidad de esta elección, que son temas tradicionalmente electorales, ¿no? Las coaliciones, las nulidades por algún tipo, pero vean ahora estas, ¿no? De separación, bueno, que siempre ha estado tradicional, pero pues el punto en el que quería llegar, sí, nótese que pues también estamos hablando de grupos, decía yo, grupos y comunidades indígenas, personas que pertenecen a este grupo. Y aquí hablamos de, pues también una larga línea jurisprudencial con diferentes temas que han llevado, diferentes problemáticas que han llevado a reconocer un pluralismo jurídico. No solamente se trata de las elecciones por partidos, sino que también tenemos estas elecciones que se denominan por sistemas normativos internos. Como sabemos, el Estado mexicano ha reconocido la posibilidad de estos distritos, ¿no? Indígenas de pues elegir sus autoridades conforme pues se den sus reglas particulares, ¿no? Sus sistemas normativos internos, o reconocer anteriormente como usos y costumbres. Podemos hablar, aquí voy a hacer una pequeña anotación de diferentes momentos o diferentes etapas de esta línea jurisprudencial. Una primera etapa es la fundacional, donde el TPJF reconoció jurisdicción para conocer este tipo de asuntos. Posteriormente estaríamos en una etapa que se le denominó como potenciadora, y esto fue no solo reconocer, sino hacer valer estas formas de organización frente a la que pues podría ser la organización que mandatan las instituciones del Estado tradicionalmente, ¿no? Reconocidas. Aquí me parece que viene el caso que ustedes todos conozcan, el caso Cherán, que es el caso por excelencia, donde pues, o sea, en verdad causó cosquilla el hecho de que se le reconociera la posibilidad a esta comunidad de que organizara elecciones por usos y costumbres.
y que se hiciera a un lado el régimen de partidos políticos. O sea, fue una cosa en su momento complicadísima. El gobernador, en ese entonces, pues no lo vio con buenos ojos, lo consideró como una intromisión del TPJF en asuntos, ¿no? Del propio estado de Michoacán. Entonces, fue una cuestión nada sencilla. Y finalmente, pues estamos actualmente hablando de una etapa de mínima intervención y más bien de armonización. Y esto es, pues, reconocer que deben ser en un primer momento estas comunidades las que, pues, no solo se les reconozcan, no solo se puedan organizar y que, pues, puedan llevar a cabo sus procesos selectivos bajo sus propias reglas, sino que también, pues, bueno, sean ellas mismas las que puedan resolver sus controversias. Sabemos que los efectos de las sentencias pueden en muchas ocasiones tener efectos no esperados, entonces, pues, es primero, pues, tratar que ellos mismos resuelvan sus controversias y ahora sí, posteriormente, que sea una autoridad jurisdiccional la que, pues, bueno, pueda implementar alguna solución a las controversias que se lleguen a presentar. Todo este tema de comunidades, pueblos, comunidades indígenas es bastante amplio. La verdad es que da para un diplomado. Quien lo ha abordado muchísimo el tema es el maestro Enrique Inti. Me parece que les ha dado clase a algunos de ustedes. También la maestra Roselia Bustillo, ¿no? Son personas que tienen ya mucho tiempo analizando estas líneas jurisprudenciales. Bueno, aquí pongo el tema de la calumnia. A otro comercial, también busquen algunas entradas que tengo ahí en Axis sobre calumnia. Es un tema que me gusta mucho. Y lo pongo aquí porque, pues, estamos hablando no solo de calumnia, o sea, que de fondo, si un partido, un candidato le dijo a otro, un partido señaló al otro, ¿no? De fondo está la tutela del derecho a la libertad de expresión. La idea de la calumnia sí está en la honra de aquel que ha sido calumniado. Para mí me parece que hay un fondo muchísimo más amplio, que tiene que ver con, pues, un manto protector, un doble manto protector a la libertad de expresión y evitar algún tipo de sanción que pueda tener efectos inhibitorios de la misma. Y esto quiere decir que, pues, alguien se autocensure por temor a alguna sanción. Entonces, el fondo está, pues, en la maximización de la libertad de expresión, pero también en la calidad del debate, en la calidad de la información que estamos recibiendo la ciudadanía para poder elegir a un gobernante, a alguna persona que va a ocupar algún cargo de elección. Entonces, el fondo para mí está en la calidad del debate político electoral o del debate político. Entonces, eso me parece el fondo, no es tanto simplemente la idea de me dijo y castígalo con algo así, perdón, por poner muy infantil, pero así como Chavo del Ocho, acúsalo con tu mamá, ¿no? Acúsalo con el tribunal, acúsalo con el tribunal. No es tanto, a mí me parece que no debiera ser, no es el fondo del tema al hablar de calumnia y de protección o de maximización a la protección de una libertad de expresión. Debe ser que cualquiera pueda expresarse y que la calidad del debate, como en un entendido de democracia deliberativa, pues nos lleve a realmente a debatir lo sustantivo, no dichos, no hechos, no comprobados. Pero, pues bueno, es mi opinión. Protección al periodismo, pues está vinculado con lo anterior, el hecho de la existencia de un manto jurídico de protección a la prensa, sobre todo porque, pues bueno, la prensa resulta ser fundamental en las democracias. No es sino a través de una prensa profesional, ¿no? Ética, y que, pues bueno, bajo, pues, la formación que tiene, nos presente información que nos permita decidir de la mejor forma, ¿no? Entonces, también esta tutela, o de lo que se está hablando como manto jurídico protector, pues bueno, viene a ser parte o efecto de las sentencias que se han dado en el TPJF.
Acá tengo otra, esta es el requisito de elegibilidad. Les mencionaba anteriormente, ¿no? De este padrón, ¿no? De personas asociadas a violencia política de género, a VPG, y pues bueno, aquí tenemos la sentencia de la cual fue la Subrequins 31/2018, en la cual pues bueno, se habló de este requisito, ¿no? Consistente en tener un modo honesto de vivir, ¿no? Y la comisión de esta violencia, ¿no? Que pues derivó en que esta persona pues no fuera reelecta. Vean, o sea, no estaba en la ley como de, ay, tienes que vigilar, ¿no? Que no se dé violencia política. Es llevar, darle sentido, sustancia a lo que no se encuentra no solo como competencias que señala la ley, sino realmente hacer una lectura sistemática vinculándola con pues, las obligaciones constitucionales que se marcan. O sea, la Constitución no hay que leerla por separado, es necesario leerla en conjunto. Es necesario relacionarla, articularla, darle vida. De lo contrario, pues bueno, se podría ceñir a, pues esto es lo que me compete, ¿verdad? Pues sí, pero lo que te compete está en otras funciones, o debes de buscarlo en función de, si el artículo primero te dice tutela de derechos humanos, pues todo lo que hagamos debe de ir encaminado a eso. Interpretarla, sí, exacto, interpretar la Constitución. Justicia inclusiva, que también tiene que ver con lo anterior. Aquí les pongo esto de la autoadscripción de género, suficiente para ser incluido en la paridad para efectos electorales, aunque ahora sabemos que las personas de la diversidad sexual, antes se asociaba, ¿no? De, pues es que deben de estar en el caso, en las cuotas de mujeres, ¿no? La sala superior ha determinado que quien debe de ceder el lugar por el privilegio que ha tenido históricamente, pues son los hombres, ¿no? Entonces, no es que las mujeres pierdan terreno, sino que quien debe de ceder en sus casos, pues bueno, son los lugares de los hombres, ¿no? Entonces ahí, pues me parece interesante. Es un mar de sentencias, yo lo sé, es difícil darle seguimiento a todos, aquí nada más las estamos viendo de rápido, pero pues bueno, quiero que sean ilustrativas de lo que representan estas competencias que tiene el TPJF y de a lo que han llegado, a los puertos que nos han llevado. Aquí quiero señalar que también, pues bueno, se cuenta con una defensoría pública, la cual, pues bueno, está encargada, ¿no? de defender, ¿no? A grupos, comunidades indígenas, a las personas que busquen este apoyo, pues también existe esta defensoría pública. Inevitablemente, pues es de mencionar la Escuela Judicial Electoral, que también, pues, como sabemos, ¿no? Las actividades jurisdiccionales son de suma importancia, son las sustantivas del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, una parte importante de una justicia abierta, o para que ésta sea pronta y expedita, es la formación. Si los ciudadanos están, si la ciudadanía en general está mejor informada de la materia electoral, de la ingeniería, de los medios de impugnación, de lo que está de fondo, ¿no? De los fallos, ¿no? Los comprende, los puede analizar, entiende de qué se trata, pues eso nos lleva a una mejor democracia. Por eso, inevitablemente, pues al hablar del TPJF, es inevitable hablar de la Escuela Judicial Electoral y este esfuerzo que se hace para que la ciudadanía, pues, comprenda la complejidad de la materia electoral, y no en un sentido de utilizar la complejidad de solo algunos cuantos van a ser los que puedan hablar de la materia, porque es tan complicada, tan difícil, que solo poquitos. No, al contrario, que sean los muchísimos más los que puedan comprender la materia por la dimensión tan amplia, tan vasta de temas que tiene y debe abordar. Eso es una parte fundamental de lo que pues, viene a ser el objetivo de la formación académica en diferentes niveles, para profesionales, para el público interesado,
para académicos, para operadores jurídicos, porque todo eso nos lleva a una ingeniería, y lo hablábamos, ¿no? De la idea de gobernanza, una justicia abierta, pero también por el otro lado de integridad electoral, donde todos respetemos, sepamos de qué va la materia y pues tengamos buenas prácticas como ciudadanos, como operadores jurídicos, como partidos políticos, como operadores, en fin. Ahí incluso también va el componente ético. La divulgación, parte importantísima que también se debe de hacer, en la cual pues es divulgar el trabajo. Como saben, pues se tiene una editorial, esta editorial pues tiene publicaciones para diferentes públicos. Ahí vemos A Mano Alzada, que es para pequeños. También tenemos Justicia Electoral en Imágenes, para todo el público especializado. Justicia Electoral, que es la revista del tribunal, en el cual, pues bueno, ya especialistas en la materia, pues abordan diferentes temáticas, sentencias relevantes de cortes extranjeras. Esa colección, yo se la recomiendo. Si no la conocen, deben de conocerla. Es un trabajo de acercar experiencias con diferentes temas vinculados a la materia electoral de otras cortes que nos van a orientar sobre los derechos, ya sea en voto en prisión, hay una sentencia sobre voto en prisión, reelección, diferentes temáticas, ¿no? Que van a estarse abordando en estas publicaciones. Este último es de la reelección, estos cambios que tuvo el Poder Supremo o Corte Suprema de Bolivia, Guatemala y Venezuela, para, pues bueno, llevar a cabo procesos de reelección de sus ejecutivos, ¿no? Entonces, aquí se hace un análisis de esa perversión que hubo en las sentencias, ¿no? Y que los trasfondos políticos detrás de las sentencias. Bueno, entonces les recomiendo muchísimo esta publicación, esta colección. Se llama Sentencias Relevantes de Cortes Extranjeras. Cada uno de sus volúmenes es hermoso. Ahora bien, por último, les señalo aquí puede ser una mexicana naturalizada, ser diputada, porque pues ustedes saben que también pues el tribunal está abierto a pues publicar este tipo de análisis por parte de expertos sobre un tema que viene a ser de relevancia. Y aquí, pues no retomé porque ese tema, en verdad, este libro está muy, muy bueno porque nos hace ver cuáles son los nuevos horizontes del voto. Las personas extranjeras, ¿no? Se les reconoce, no se les reconoce y qué ha pasado en el mundo. Pero bueno, ahí también viene un smartphone, porque lo que les quiero decir es que todas estas publicaciones, pues pueden verlas electrónicamente de forma gratuita. Entonces, si ustedes quieren analizar un tema de interés, pues sin duda alguna, pueden acercarse a todos estos materiales en línea y de manera gratuita. Juicio en línea, pues es el nuevo horizonte, no solo a raíz de la pandemia. Anteriormente, el TPJF venía ya implementando varios sistemas informáticos, tanto como para las actividades administrativas como para las jurisdiccionales. Esto vendría a ser como un procesamiento de expedientes. En el caso del procedimiento especial sancionador era muchísimo más claro. El trabajo en conjunto con el Instituto Nacional Electoral requería de un sistema informático que vinculara la información que recibía el INE con el que en algún momento iba a tener que procesar la sala regional especializada, es decir, como ahí cayó, ya va para allá el asunto. Entonces, esto fue llevando a que pues impulsara el uso de tecnologías de la información y de la comunicación en el caso de la justicia electoral. Así, pues bueno, estamos hablando de una justicia, un justice, ¿no? Que pues bueno, se venía implementando con todos estos mecanismos, pero que pues bueno, a raíz de la pandemia, pues hicieron que definitivamente se diera este avance, se acelerara, dice Laura, se acelerara el uso de estos mecanismos. Hoy día ya
hablamos de este juicio en línea. Claro está, todavía pues hay temas pendientes como el de la brecha digital, el cuidado que debe de tener, o que tiene, mejor dicho, este juicio en línea para tener todas las garantías procesales que se requieren, pero pues bueno, estamos hablando también de este medio, ¿no? Que también pues busca realmente acercar al justiciable los medios para que no exista alguna violación a sus derechos. Así, pues bueno, vamos a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La vamos a abordar de manera rapidita por el tiempo, no más de que no es mucho. Pues como sabemos, bueno, es nuestro máximo órgano de control constitucional, tiene 2 salas, pues realmente su marco normativo está en la Constitución, la ley orgánica, pero pues como sabemos ya también está esta parte de la convencionalidad. Entonces, en materia electoral, pues también pues lo que va a hacer es resolver acciones de inconstitucionalidad y contradicciones de tesis. Respecto a las acciones de inconstitucionalidad, veremos que están aquellas que plantean la posible contradicción de una norma general o de un tratado internacional respecto de la Constitución. Las que, bueno, pueden presentarse por una minoría de 33% de la Cámara del Congreso de la Unión o de los congresos locales, el Procurador General de la República, los partidos políticos con registro ante el INE. Las resoluciones también de la Suprema Corte solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, solo de esas. Y deben ser aprobadas por la mayoría de 8 votos. Es la única vía para plantear la no conformidad de las leyes generales con la Constitución. ¿Cuál es la diferencia con la del TPJF? Hemos señalado que la del TPJF es al caso en concreto y puede dar la inaplicación de leyes, ¿no?, que se consideran inconstitucionales, pero para considerar la inconformidad de una ley total es esta acción de inconstitucionalidad. Sabemos que también resuelve contradicciones de tesis cuando pues existe contradicción entre pues una de las salas, ya sea la sala superior con alguna de las salas regionales o las salas entre las propias salas regionales. Cuando esto suceda, pues se debe de denunciar esta contradicción de criterios y ya pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia establecerá cuál es la tesis que debe de prevalecer en el caso, ¿no? Uno de los ejemplos que les puedo decir de rapidísimo respecto a esta contradicción de tesis fue cuando las candidaturas independientes, sobre todo el apoyo ciudadano, se controvirtió mucho el apoyo ciudadano porque si bien se estableció un mínimo, también pues el techo pues no quedó claro, no se estableció el techo y por lo tanto pues teníamos algunos estados que pedían un 2%, un 3% o un 5% o un 6% de apoyo ciudadano. Ahora las salas resolvieron pues estas quejas respecto del apoyo ciudadano, al porcentaje de apoyo de ciudadano que se venía presentando y pues empezó a haber contradicción en cuál era pues el porcentaje de apoyo ciudadano que se tenía que dar a los candidatos independientes. Esto se llevó a una contradicción de criterios de es 13, 5, ¿cuánto debe de ser el que consideremos como un estándar? Pues se llegó a que es 3 a través de esta contradicción de criterios que tenían las salas, ¿no? Entonces, es un ejemplo así de muy rápido que se me ocurre en este momento. Ahora sí, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Decíamos la sesión pasada que esta Fiscalía ha pasado con diversos nombres. En la actualidad le pasa lo mismo que al TPJF, a quien todavía llega aquí, el TRIFE, ¿no? Trife, ¿no? Trabajas en el Trife, ¿verdad? No, es TPJF. Y así lo mismo pasa con esta fiscalía, que pues se conoce como FEPADE, hasta la fecha todos pues la ubican, ¿no? Denúncialos con la FEPADE, ¿no? Hasta ahí chistes, ¿no? Sobre la FEPADE. Pero pues después pasó a denominarse como FEDE, Fiscalía en Delitos, se me cuatrapeó, estoy haciendo uno de esos que solía ser un personaje político. Bueno,
pasó de FEDE, ahora actualmente se llama FICEL, con la entrada en vigor el 20 de mayo del 21 de pues esta ley de la Fiscalía General de la República, que pues viene a darle pues otro nombre a esta fiscalía especializada, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Muchísimas gracias. Hoy está increíble esta pantalla, la verdad es que está el ojo. Les voy a mandar una foto para que... Es más, denme un segundo, por favor. Denme un segundo. ¿Podrían prender su cámara, por favor? Sí, un segundillo, nada más para que vean que... Muchísimas gracias. Ahora, nada más, espérenme, permítanme. Antes de que... Para que se vean todos. Ahí pongan su mejor rostro, así, sonriendo. Muchísimas gracias. Eso es muy padre, la verdad es que podemos ver los comentarios, ¿no? Y podemos estar interactuando. Ahí me van a ver, voy a poner en Twitter, ¿verdad? La foto para que se vea. Bueno, continuamos. Esta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues bueno, es un organismo especializado de la Fiscalía General de la República. ¿De qué poder estamos hablando? Del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, y pues bueno, tiene con nivel de subprocuraduría. Hay dos subprocuradurías especiales, ¿no? Esta en materia de delitos electorales y la otra es ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, perdón, ya es la hora de la comida, anticorrupción, exactamente, corrupción, iba a decir recursos públicos, anticorrupción, exacto, bueno, tiene autonomía técnica, ¿no? Entonces estamos aquí, la Fiscalía General, pues designa a el fiscal especializado en materia de delitos electorales, sí, exacto, son maravillosos. Algo bueno nos trajo, ¿eh? Y pues bueno, el Senado ratifica con las 2/3 partes. Pero, ahí está. Pues bueno, si bien está esta parte, ¿no?, de la Fiscalía que pues tiene atribuciones en materia de persecución de los delitos en materia electoral, también va a tener pues otra función, que es la de la prevención de este tipo de delitos. Entonces, no solo se trata de la persecución, sino también de la prevención. ¿Cuál es su competencia? Pues bueno, son las elecciones federales, cuando son relativas a la renovación de la presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías. Entonces, estamos hablando de elecciones federales. En el caso de las locales, cuando sean organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Sí, Adriana. Ahí le dejó. Ok, le dejo tantito. Tú dime. De todas formas, ya saben, me pueden mandar alexander.reyes@te.gov.mx y les envío este material. A veces no respondo inmediatamente, pero pues sí, con seguridad les respondo su correo. A veces por las actividades se me va a contestar al momento, pero de que respondo y envío la presentación a quien así lo solicite, lo hago. Bueno, ¿cuáles son los otros supuestos de competencia? En delitos cometidos en el extranjero, con efectos en el territorio nacional, recoger, retener las credenciales del elector, alterar el registro federal de electores, utilizar recursos públicos y programas sociales, exacto, sociales federales con fines electorales. Y también, pues bueno, en la conexidad con delitos electorales cometidos por personas servidoras públicas del ámbito federal. Y por ser personas servidoras públicas, podemos tener, pues bueno, no importa el cargo, el rango, ni cómo se les nombre. Aquellas que brinden un servicio público, pues están ahí. Sí, sí, les digo que a mi correo me mandan un mensajito. Alex, por favor, me envías, Alexander, Alex, como quieran,
me mandas por favor la presentación de competencias y yo se las reenvío, ¿vale? Ahí está en la caja de comentarios mi correo. Cosa que estoy tratando, en verdad, hacer un esfuerzo que sea esto buena onda para que no se les haga que es viernes y ya quieren un taco. 2 tacos, bueno, yo 3, la verdad. Bueno, ¿cuáles son los delitos electorales? Por delitos electorales vamos a tener aquellas acciones o omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, malas prácticas en general, ¿no? Que deben ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. En este apartado quiero retomar lo que les mencionaba de Rubén Becerra, que ha tocado mucho la idea de integridad electoral. Ya tal vez desde su perspectiva ya no tendríamos solo que estar hablando de delitos electorales y de sanciones, ¿no? Sino de también llevar o elevar a la idea de cuáles son los estándares mínimos que debemos de tener, y ya no porque hay alguien que te esté latillando, para tener buenas prácticas en nuestros procesos electorales, ¿no? Mientras tanto, pues nosotros todavía tenemos estos delitos que se siguen penalmente. ¿Cuáles son estos delitos? Votar sin tener derecho, votar en más de una ocasión, que nos señala la ley en la materia, ¿no? La ley en materia de delitos electorales. Votar sin tener derecho, votar en más de una ocasión, presionar al electorado el día de la jornada para votar o para no votar, interferir en el desarrollo de la votación, recoger credenciales, solicitar el voto pagado, bueno, un voto, pues pagándote, amenazándote o por algún otro tipo de presión en días previos a la jornada electoral, pero también, pues bueno, durante el día de la jornada se solicite o se ordene evidencia del sentido del voto. Esto de, mira, tú entras, votas y le tomas una fotito, ¿no? Y me la pasas y ahí te va tu paquetín, ¿no? Sorpresa, tu caja sorpresa. También, ¿eh? Estas causales han venido a incorporarse, ¿eh? No estaban antes. Esto de la evidencia. Porque, como saben, pues los operadores políticos, aquí, pues, señalo, pues han venido también a adecuarse, ¿verdad?, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Antes se llegó incluso a señalar, pues agarra lo que te den, pero pues no les dices cómo votaste. Pero dijeron estos, oye, sí es cierto, y ahora, pues con el smartphone, ¿verdad? Entonces, con el smartphone, pues, me dices ahí, cómo votaste. Entonces, pues bueno, se ha incorporado esta causal. Votar con credencial de la que no se es titular, hacerse pasar por alguien que no es uno mismo, organizar el transporte de votantes. Cuando yo estudié, recuerdo que alguien decía, pues es que el acarreo, que se denomina de esa forma, pues es un medio de transporte. Quien quiera, se sube o no se sube. Pues bueno, la realidad es que sí son métodos de coacción, muchas veces de estas formas de participación, ¿no? De traslado, como lo queramos llevar, pues está pues una coacción hacia las personas. ¿Te subes o te subes? O sea, también veamos ese México bronco que no ha desaparecido y que no es bondadoso de, oye, mira, pues, ¿quieres votar? Yo te pongo tu taxi, ¿verdad? No, o sea, va en este sentido de presión. Bueno, apropiarse, destruir, alterar, vender, suministrar materiales electorales. Obstaculizar o interferir en el traslado de paquetes y documentos electorales, que se rompa esta cadena y que, pues bueno, esto pues venga a tergiversar el sentido de los votos que estén en algún paquete o distorsione, pues al haberse sustraído el material, impedir la instalación o clausura de una casilla, publicar encuestas o sondeos de opinión durante el periodo de veda y jornada electoral. Aquí pues tenemos el antecedente del verde, que no está señalado como tal, pues porque es con redes sociales, pero tenemos la estrategia del verde, ¿no? Que durante periodo de vida hizo una estrategia con influencers, pues para que estas personas, pues dieran una preferencia o hicieran una tendencia en redes a favor de dicho partido político. Entonces,
pues ya también estamos hablando de esta idea de influencia a través de las redes sociales y que también, pues bueno, deben de observarse. Perturbar el orden, violar paquetes electorales, proporcionar fondos desde el extranjero, expedir facturas alteradas. Sabemos, como hemos mencionado, que pues ya existe un sistema informático para la fiscalización de los recursos, pero pues no falta quien pues dice, yo le sé a la informática y pues vamos a generar facturas, ¿verdad? Que puedan, distorsionar de dónde vienen los recursos o cómo se utilizaron y pues dar pues una rendición de cuentas distinta a la que realmente se realizó. Usurpar el carácter de funcionario de casilla, esto también es tanto formarlos, estar tan preocupado por quién los va a capacitar y darles una formación para que también pues alguien llegue o quiera, ¿no? Hacerse pasar para distorsionar el sentido del voto, proveer bienes y servicios a las campañas sin formar parte del padrón de electores y finalmente la violencia política en razón de género, la cual pues bueno, vemos cómo pues ya va a esto. ¿Quiénes son sujetos de sanción? Pues cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, también funcionarios públicos, candidatos electos. ¿Por qué un candidato electo? Pues bueno, sí puede hacer mal uso de los recursos, ¿no? Pero también, ¿por qué un candidato electo, si no se presenta siendo electo a cumplir su cargo, puede ser sancionado penalmente? Entonces, si eligen a Asael o a Martín o a Luis Alonso, y Luis Alonso dice, no, mejor, siempre no quiero. Pues no, ya no se puede. Ahora sí, te eligieron por voto popular, entonces, preséntese. Precandidatos y candidatos, ministros de culto religioso, fedatarios públicos, un fedatario público, pues que se nieguen, no quiero dar fe pública. Exmagistrados electorales, consejeros, secretarios ejecutivos del Instituto Nacional Electoral. Entonces, estos son los sujetos de sanciones. También, bueno, se establece en que esta fiscalía especializada debe de coordinarse, pues con el fin de emplear mecanismos, acciones y pues por protocolos, etc., que sean pues los necesarios para cumplir con sus funciones. Fíjense, ahí también está formular políticas de combate, ¿no? Esto mencionábamos, ¿no? Que no solo es la persecución y castigo de estos delitos electorales, sino también la prevención. Ahora, ¿cómo actúa esta fiscalía? Pues tenemos un protocolo de acción donde pues les dejo la bibliografía ahí en la presentación para que ustedes la chequen, este protocolo que se tiene de acción para cada uno de los supuestos. Vendría a ser como el inicio del diagrama de atención cuando se recibe una denuncia en materia de un delito electoral. Pues se puede hacer a través de pues, presencial, los medios electrónicos, como puede ser vía telefónica, el FEPADETEL. Es como eso, a ver, ¿por qué se llama todavía FEPADETEL? No sería FICELTEL, pero pues a lo mejor por cuestión de que la gente lo cache, ¿no? Y como eso también dice FEPADENET, pero ya también incluso el sitio de la FEPADE migró y actualmente si ustedes entran a buscar FEDE, ¿no? Que es como la denominación después de FEPADE, verán que ya también el sitio está en desuso y dice, ya nos cambiamos a este otro nuevo sitio que es el de la FICEL. Ándale, dice, pero siguen diciendo IFE al INE y al DF Ciudad. Sí, cierto, sigue pasando. Y fíjense, ahorita que decía esta Laura, esto de que seguimos utilizando, mucha gente cuando va a Baja California, le sigue denominando Baja California Norte. Y Baja California Norte no existe, dejó de existir hace 55, 60 años. Pero ya solo es Baja, ¿no? Baja California, ¿no? Y Baja California Sur, no hay Baja California Norte, pero todavía quién le denomina así. En fin, cuestiones, ¿no? Que nos viene a decir. Aunque yo sí voy a hacer una crítica ahí, porque hay otro curso en el que participo, que es de tecnología digital, experiencias
extranjeras en el uso de tecnología de la información y la comunicación, y algo que sí debe ser muy importante es que al ciudadano le quede claro qué institución o de qué institución se está hablando. Cambie de nombre lo que quieras, pero sí es necesario que le plantees con claridad por qué tus cambios. ¿Qué cambió tu nombre? ¿Por qué? Nada más porque sí. O sea, ¿cuál fue el trasfondo después de ese cambio? Y tus sitios en internet te deben tener claridad de con quién estás tratando. Pero bueno, esa es una crítica constructiva, claro está. Bueno, entonces se inicia esta denuncia a través de estos medios. Después, bueno, se recibe ahí en la agencia del Ministerio Público. Posteriormente, pues bueno, se va a decidir, ¿no? En esta agencia del Ministerio Público, si es procedente, sería como el observar, el que es bonus juris bondis, apariencia del buen derecho, si se trata o no de un delito electoral. Si no se trata, pues bueno, se da el fin del proceso, y si no, pues bueno, se procede al inicio de una carpeta de investigación. Después, pues bueno, se tiene que también apelar a quién se está denunciando, y si es un sujeto que, pues bueno, esté señalado en la ley, ¿no? Y mencionamos quién puede ser, pues cualquier persona, funcionarios públicos, funcionarios de partidos, funcionarios electorales, etc., ¿no? Ahora, lo que sigue, pues es que se organicen, ¿no? Pues diversas diligencias, y dependen del delito que, pues bueno, se esté señalando. En este caso, pues yo elegí bajo el manual, pues el que es el de recoger, perdón, la reunión o transporte de votantes el día de la elección. ¿Qué diligencias se van a llevar a cabo? Pues primero, una solicitud de información, identificando cuál fue el vehículo utilizado, o aquellas que nos permitan identificar cuál fue el medio a través del cual se transportó a las personas. Entrevistas, ¿a quién se puede entrevistar? A los integrantes de la mesa directiva de casilla, a los testigos de los hechos denunciados, aquel que denunció. Sujeto pasivo, en su caso, pues puede ser aquellos que pues fueron transportados. A mí me traje, ¿quién te trajo a ti? ¿No? Pues me trajeron aquí. ¿Quién? Chuchito Pérez, el Moncho. Aquí, ¿quién es el Moncho? O sea, va seguido, ¿no? Saber quién es el Moncho, por eso dice oficio de la Dirección Jurídica del INE de solicitud de información. Ubicas a tal persona, ¿no? Para reconocerla. ¿Quién es el Moncho? Pues es Ramón, ¿no? Pérez, tal cosa. Inspección se puede hacer en el lugar de los hechos denunciados, ¿no? Y también pues ahí se pueden designar a elementos de la policía. Y esto, pues bueno, nos lleva a seguir la carpeta de investigación, que en términos generales, pues como sabemos, pues va a llegar a un juez de control, le va a dar seguimiento, se va a sustanciar, ¿no? Dependiendo de los plazos, se va a dar un tiempo para las pruebas, y finalmente, pues ya un juez competente, pues ya será el que determine, ¿no? Con lo que reciba, si pues existió un delito o no existió, y entonces pues ya ahí sí le dará carpetazo con sentencia, o por carpetazo sin una condena a alguien en específico. Esto ya es como esto ya sigue los procesos, un proceso penal. Nada más aquí lo hemos señalado de manera pues muy general, ¿no? Pero pues bueno, lo que quería es que también se llevaran esta idea de pues, cómo se hacen estas competencias, cómo se materializan, ¿no? Adriana, por favor. Gracias, ¿sí me escucha? Sí, fuerte y Gracias. claro. Sí, nada más como comentario precisamente en cuanto a los delitos electorales, tuve tengo un comentario ahí, ahora para las elecciones del 2021, que fue mayo, me parece, si no estoy mal. Hubieron, acá donde yo radico, hubo un detalle ahí con las boletas electorales, se perdieron, bueno, después fue un show, ¿no? Pero presentamos, de hecho, una denuncia, y se abrió una carpeta, un expediente y todo, ¿no? Y jamás tuvimos respuesta, jamás, ya pasó. La verdad, pues ya fuera del interés, se dio la elección, y ya. Y justamente
El 10 de noviembre del año 2022 me hace llegar la fiscalía precisamente una notificación para comparecer en calidad de testigo por estos actos. Entonces, eso fue en el 2021, fue un año y meses después para iniciar a proceder con este tema. Entonces fue así como que, pues ya ni siquiera tengo interés, ¿no? Pero sí, más de un año tuvo que transcurrir para que me dieran una contestación. Bueno, para que nos dieran, porque fue una colectiva, de hecho. Sí, mira, vamos a permitir que participe. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos a permitir que participe Rosa Isela y ahorita les comparto una opinión que tengo respecto a esta situación. Rosa, por favor. Gracias. Anteriormente sí estaba un poco tardado, yo creo que depende quizás de cada estado. En lo personal, en donde estoy yo, en el 2018 nos llegaban oficios pidiendo información de hechos del 2015. Ahorita ya está más rápido todo. Actualmente ya tienen carpetas judicializadas, ya tienen sentencias de varios hechos y ahora ha sido un poco más ágil, a pesar de que han sido más denuncias las que tienen. La fiscalía ha procurado ha crecido y ha procurado que sea más ágil todo, porque si anteriormente te pedían, incluso ya estabas en 2 procesos siguientes y te pedían de procesos pasados, pero acá con nosotros ya ha sido un poco más ágil. Sí, muchísimas gracias, Rosa. Miren, la percepción que yo tengo es que cuando aparecen estas fiscalías especializadas fue como cuando apareció el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, por ejemplo, de la Federación se cuenta que cuando inició no tenía un lugar ni siquiera para sesionar. Entonces, la primera sesión del Consejo de los Magistrados, perdón, fue en el bufet jurídico del entonces magistrado de la PESA. Entonces, fíjense, o sea, realmente fueron teniendo que crear su estructura y ellos mismos ir viendo de qué forma darle cauce a esas obligaciones que tenía la institución. Entonces, a mí me parece que las fiscalías han venido en este orden, ¿no? De evolución y de dotarse realmente pues, de los medios necesarios para pues realmente seguir estas denuncias en materia de delitos electorales. Creo que pues también lo sucedió en el ámbito local, lo mismo, ha sido muy disparejo el apoyo que también se debe señalar, creo yo, han tenido cada una de las fiscalías. Es diferente el impulso que se ha tenido en los diferentes estados y las herramientas que se les han ido otorgando. La idea, creo yo, con estas transformaciones que también han tenido, algo así como lo que también sucedió en el ámbito de la justicia electoral, es que pues estos nombres también apelen a que pues la sustancia de fondo, las actividades, pues bueno, pueden ser llevadas a cabo de mejor manera, ¿no? Entonces, pues sí, todavía sigue dando de qué hablar, definitivamente, no diría, porque incluso si uno revisa los expedientes o la información que pudiera uno creer, ¿no? Que debe de estar ahí constante. ¿Cuántos, por ejemplo, un informe anual, cuántos casos se resolvieron, cuántos llegaron, cuántos se resolvieron, cuántos llegaron, ¿no? A una sentencia, cuáles son las penas que se dieron, o sea, información estadística todavía no se genera con la prontitud que nosotros quisiéramos. Pero pues sucede que tal vez pues las personas que están dentro de la institución pues tienen tiempo para hacer su trabajo, ¿no? O irlo haciendo, ¿no? A como van pudiendo hacerlo. Y finalmente pues es difícil, ¿no? También que sistematicen. A veces el área de sistematización de la información pues son 2 personas o es una persona, ¿no? Suena chistoso, pero pues puede llegar a ser, ¿no? Es un supuesto, ¿no? Pero pues creo que puede ir por allá. Aboguemos porque pues se superen esas problemáticas y realmente tengamos una justicia penal que se señala que sea acorde a las necesidades de la ciudadanía y de los procesos electorales. Adelante, Luis Alonso, por favor. ¿Qué tal? Buena tarde. Solamente quería hacer un comentario en ese sentido, que es totalmente cierto eso de que son 1 o 2 personas. Por ejemplo, en el proceso anterior, en el 2020-2021, yo estoy laborando en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y vino y se presentó con nosotros un fiscal, bueno, un ministerio público de la FICEL, que creo que entonces era FEDE todavía, pero era solamente uno para todo el estado. Y entonces su trabajo era ir presentándose en todas las fiscalías de Chihuahua, pero era solamente una persona y no tenía agentes ministeriales. Se suponía que nosotros colaborábamos con él, pero nosotros pues no somos agentes especializados en eso. Especializado solamente estaba él.
Entonces, la cantidad tan grande de denuncias que hay, a lo mejor no todas son judicializables, pero se tienen que investigar. Es mucho trabajo para una sola persona, yo considero. Sí, Por eso no mira, avanzo. qué bueno que se compartan estas experiencias. Te agradezco mucho, Luis Alonso, Adriana. Ya se me fue en la pantalla, ¿verdad? Estas experiencias que nos hablan de, pues, bueno, como usuarios, como alguien que está detrás, o quien, Rosa Isela, como quien trabaja, ¿no? Quien tiene la labor de coordinarse, ¿no? Y la perspectiva que tienen, y pues a qué nos lleva, ¿no? A decir, pues, ¿por qué funciona de esta forma? Porque, bueno, se ha ido desarrollando, se ha ido haciendo este trabajo, hoy día siguen teniendo estas limitaciones, pero pues bueno, esperemos que, pues, se subsanen en el futuro, ¿no? Que comprendamos esta idea de gobernanza y de integridad electoral, ¿verdad? Y que le demos realmente sustancia. Muchísimas gracias. Me voy de rapidísimo con esto porque quiero tocar, pues bueno, saben que también la FICEL tiene que generar estos documentos, ¿no? Para que pues nosotros tengamos claro de qué se trata. Aquí les dejo la guía de diligencias, la atención de denuncias en cuestión de BPG, ¿no? Autoridades electorales locales, pues se va a replicar el modelo que tenemos a nivel federal. Vamos a tener autoridades legislativas y administrativas, vamos a tener estas administrativas, las jurisdiccionales y de tipo penal, es decir, el Congreso van a ser los congresos locales, aquellos que legislen o expidan leyes en la materia, los organismos públicos locales, aquellos que organicen, realicen y califiquen las acciones necesarias para llevar a cabo los procesos electorales, organizar la jornada electoral y en el caso, pues los cómputos electorales. Claro está, pues bueno, dentro del ámbito constitucional, lo que señala el artículo 41, que les compete en exclusiva a los OPLES. Tribunales locales, también pues bueno, veremos que hay justicia local, la cual pues bueno puede derivar que los asuntos lleguen a las salas regionales del TPJF y finalmente a la sala superior del mismo tribunal. Y las fiscalías especializadas que ya nos mencionó Luis Alonso, pues bueno, también están ahí en los estados, ¿no? Y tienen también esta obligación de investigar y perseguir los delitos en esta materia. Las legislaturas locales, pues bueno, ya lo he señalado. Los OPLES, aquí me quería venir rapidísimo, le voy a dedicar 4 minutos a los OPLES, porque en 2014 a mí me parece, es una crítica que yo hago a este modelo que se adoptó de relación que tiene el Instituto Nacional Electoral y estos organismos. Me parece que pues la intención fue en algún momento considerar que estos organismos públicos locales electorales hacían dobles funciones de lo que podría hacer el Instituto Nacional Electoral, cuando mi consideración no es así. Existen particularidades en cada uno de los estados que llevan a que estos institutos electorales locales cumplan funciones que por mucho que el Instituto Nacional Electoral tenga servidores públicos profesionales, no les daría para cumplir estas otras funciones que deben de cumplirse en el ámbito local. Hay especificidades, como mencionaban en la clase pasada, ¿no? Sí está la cartografía a nivel, la geografía electoral a nivel nacional, la distinción, la división, ¿no? Electoral que se tiene, pero también tenemos división en materia electoral a nivel local. Es decir, a nivel local tenemos otro tipo de distritación y de organización. Entonces, ¿quién va a hacer este trabajo? Pues los organismos locales, ¿no? ¿Quiénes son los que pues, realmente pueden decir, oye, mira, existe esta particularidad a este nivel de calle? Pues los locales, en ocasiones, en experiencias personales, pues toca que al ciudadano, el INE, pues sí, le otorga su credencial de elector, pero resulta que lo puso en una sección que no es su sección. Porque, bueno, hizo su mapeo y demás, pero resulta que mi colonia, pues no es la que acaba aquí, sino que mi colonia acaba más adelantito o antes. Y yo al momento de querer elegir, pues ya resulta que ya no puedo elegir al que quería, sino al del otro distrito. Y así detalles que, pues bueno, van a un grado muy local. Entonces, para mí, esta distribución de competencias tal vez hace el sentido en algunas cosas, pero sin duda alguna, me parece que quien la formuló en muchos sentidos
no conocía mucho de lo local. A veces perdemos de vista que la democracia no solo es federal, también es local. No es lo mismo estar en Chiapas, en Oaxaca, donde existen, ¿no? Municipios reconocidos como identidad indígena, a estar en el Distrito Federal, donde vamos apenas reconociendo, bueno, en la Ciudad de México, donde vamos reconociendo apenas, pues estos grupos o estas comunidades. Va cambiando, Entonces, a mí me parece que son muy importantes estas competencias. Sí. Ya nada más me voy rapidito. Sabemos que el 41 pues nos señala, ¿no? Estas actividades, derechos de acceso, prerrogativas, educación cívica, preparación de la jornada, impresión de documentos, escrutinios, declaración de validez, cómputos y las reservadas. Pero pues bueno, ¿esto en qué se materializa? Lo que me señalaban el día de ayer, alguien decía, a nivel municipal también existe pues otra distritación. Efectivamente, aquí traigo el ejemplo de la Ciudad de México. Antes eran 40 distritos, ahora son 33 distritos, ¿no? Entonces, ¿quién se ha encargado de esta redistritación que obedezca al crecimiento que va teniendo, crecimiento de la mancha urbana que va teniendo la Ciudad de México? Pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Si bien, pues bueno, hay un apoyo, ¿no?, de coordinación para los distritos o el seguimiento de los lineamientos, quien sigue haciendo el trabajo de distritación es el local, y lo mismo se replica en los estados. Y aquí esto lo lleva a otro plano. En el caso de la Ciudad de México, como sabemos, existen instrumentos de participación ciudadana. Estos instrumentos de participación ciudadana apelan a herramientas como el presupuesto participativo. El presupuesto participativo se elige por colonia, y adivinen qué, no existía un catálogo de colonias ni la clara delimitación de las colonias en la Ciudad de México. ¿Saben quién hizo ese trabajo? El Instituto Electoral del Distrito Federal en ese entonces. Y para llegar al catálogo que se tiene en la actualidad de 1837 unidades territoriales, fue un trabajo literal de a pie, porque a veces los vecinos no se reconocen como parte de la colonia, como parte de la alcaldía en la cual se encuentran. Son problemas menudos, ¿no? Porque en ocasiones pareciera ser como que, se están rascando la panza los de, ¿no? Geografía electoral de los locales. Claro que no. Aquel que no ha estado en un instituto y no conoce este grado de especificidad cree que es una cosa sencilla. Y exacto, son permanentes. Todo el tiempo aparece alguien que te sale de un lugar y una cañada, un baldío, etc. ¿Y dónde vive usted? Pues vivo aquí. Bueno, pues no podemos decirle, ¿verdad?, dónde deba vivir o no deba vivir, no me corresponde. Usted necesita su credencial de elector, ¿verdad? Entonces, vemos. También, pues, aunado a esto, pues en ocasiones las propias leyes locales les asignan competencias particulares a estos OPLES. En el caso de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce tipos de participación: democracia participativa, democracia directa, y también mecanismos de gestión, evaluación y control de la función pública. Y adivinen quién les da seguimiento y control a todo esto: el instituto, ¿no? Y tiene que haber alguien, un servidor público en las audiencias públicas, tiene que haber alguien en la silla ciudadana, tiene que haber un servidor público en todos estos, ¿no? Y no importa si es en Coajimalpa, no importa si es en Coyoacán, en Tlalpan, Álvaro Obregón, no estoy victimizando ni haciendo, ¿no? No, pero son trabajos exigentes, o sea, son muchas cosas que se deben de llenar de sustancia. Entonces, también estas competencias pues van más allá de lo que simplemente nos dice la Constitución. Voto chilango, a mí me gustó, iba a decir, me latió, bien chilango, ¿no? Disculpen todos aquellos que no les gusta esa palabra, o no les agrada, se usó, pero, pues bueno, pues vean, ¿no?, estas campañas que también del voto en el extranjero, que se organizan también a nivel local para que se pueda votar por las autoridades de la entidad a través, pues, de este voto electrónico, que no tiene que ver con el otro,
que organiza el Instituto Nacional. A veces, pues, existe este acuerdo para que, pues, los votos se puedan, ahora sí que hacer como un match, y se vote por el federal y el local y lleguen en un mismo sobre, ¿no? Se busca como hacer estos planteamientos. Pero bueno, ya voy terminando. Segundo, vean estos observatorios, entren a la página del instituto de varios, hay muchos, entren al suyo, el local, y verán que tienen también muchas actividades, aquí les dejo el video, paridad, acciones afirmativas, vean, esto es divulgación de la información, fines estadísticos, ¿no? Estadística del proceso electoral, un trompo ahí con una piña, ¿no? Una trajinera, ¿no? Integración del Congreso, para que sepas quiénes fueron los candidatos. A los que no les quede claro, es un bolillo con un tamal, ¿no? Se le denomina guajolota. Entonces vemos que pues no son sencillas. Y finalmente pues tenemos estas jurisdiccionales locales, que pues bueno, son estos tribunales. A su vez pues ya están estas fiscalías especializadas. Pues bueno, tuve que ir demasiado rapidito en la última parte, me disculpo, pero pues bueno, ya saben, aquellos que pues les interese este material, pueden solicitarlo. Les dejo mi correo electrónico de nueva cuenta. Quien guste, pues bueno, ahí me siguen, y en Twitter me encuentran como @xlgatocohete, ¿ok? Pues muchísimas gracias, creo que ya todos queremos ir a comer, entonces, de todas formas, pues les agradezco muchísimo. Me ha gustado mucho estar este día viernes con ustedes por la tarde. ¿Sí? Un abrazo, cuídense. Si tienen preguntas, me las pueden mandar también por Twitter. Gracias. Sí. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, Hasta bye. luego, Andrea. doctor. Mil gracias. Andrea. Hasta luego, todos. Luis, Alberto.